nuestra herencia en Cristo. El martes, yo recomiendo que todos vean el mensaje del martes. Hablamos de los padecimientos de Cristo, pero hablamos de la pasión que llevó a Cristo a entregar su propia vida y a padecer todo el dolor y todo el sufrimiento, con propósitos maravillosos, propósitos eternos. Él sabía que sobre sí mismo habría la responsabilidad, pero también la oportunidad de salvar a toda la humanidad. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan lo que había en la mente de Cristo? Lo que había en el corazón de Cristo. El amor tan grande que tenía por nosotros, por todas las generaciones, que fue capaz de soportar toda la ofensa, toda la humillación y todo el dolor de sufrir el castigo de la cruz del Calvario y morir ahí. Eso es impresionante, es el amor más grande que yo conozco. De tal manera Dios amó a todo el mundo, que entregó a su propio Hijo para que nadie se pierda y para que todos tengan vida abundante y vida eterna. Así que nosotros debemos ser personas que le digamos a Dios: entendimos lo que hiciste por nosotros, entendimos el sacrificio de tu Hijo, entendimos que a ti también te dolió enviarlo y dejarlo ahí abandonado en la cruz para no abandonarnos a nosotros, para hacer un intercambio de una condición de pecado a una condición de inocente. Entonces, eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario, y eso fue transmitido a nosotros, impartido a nosotros a través de herencia, porque Dios es nuestro Padre y nos convirtió en sus hijos para darnos esta herencia. Y hoy quiero hablarte acerca de nuestra herencia en Cristo. Así es que entendimos lo que llevó Jesús hasta la muerte de cruz. Ya lo entendimos, su pasión por verte a ti transformado a la imagen del Padre, su pasión por verte a ti unido a Dios, su pasión por ver al Espíritu Santo habitando dentro de tu corazón, guiando en cada cosa que tú hagas, para que no te pierdas, para que no corras peligro, para que tú y tu descendencia vivan sobre la tierra. Entonces esa pasión lo llevó a Él. Y ahora Jesús quiere transmitir, así empezó su mensaje, Él quiere darnos grandes noticias. Porque mira, todo el sufrimiento, el fracaso, la frustración, la corrupción, las enfermedades, la inmoralidad, la pobreza, la miseria, todo lo que nos ha querido causar daño, Jesús lo tomó para sí mismo. Él dijo: yo pongo mi vida y la puedo volver a tomar. O sea, Él tomó todas estas cosas de destrucción para el ser humano y las puso sobre Él mismo. Dios permitió que vinieran sobre Jesús. ¿Para qué? Para que no tuviéramos nosotros que vivir las consecuencias de todo eso, de todas esas tinieblas. Y Él lo llevó a la cruz del Calvario y ahí sufrió Él el castigo, para que tú y yo no tuviéramos que sufrir ningún castigo y fuéramos libres para vivir una vida completa, plena, libre. Esta es la noticia, esta es la verdad más liberadora de todo sufrimiento. Cuando Jesús comienza a enseñar estas cosas, su anuncio es el evangelio de la salvación. También le llama el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Y quiero que vayamos a la Escritura, a la Biblia, en Marcos capítulo 1, verso 15. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y estas palabras comenzó a decir Jesús cuando comenzó a anunciar buenas noticias. Evangelio quiere decir buenas noticias o buenas nuevas. Nunca antes nadie había escuchado estas noticias. Es como cuando tú recibes una noticia que te asombra, que te impacta, que no la esperabas, que ni siquiera la imaginabas. Y así estaba esa generación de ese tiempo cuando Jesús comenzó a decir estas palabras. Marcos 1:15. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba: el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Esa generación y todas las demás generaciones anteriores esperaban el cumplimiento de lo que los profetas habían hablado. Dios enviaría al Mesías, Dios enviaría a un Salvador, Dios estaba preparando salvación, Dios estaba preparando algo grande. Él había prometido poner su espíritu en ellos, Él había prometido tantas cosas y ellos, cada generación, esperaban que sucediera. Por eso es que este mensaje es muy importante, porque Jesús estaba diciendo: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Y comenzó a anunciar: el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena nueva. Es tiempo de escuchar atentamente lo que dice la palabra de Dios.
Es tiempo de creer correctamente, concluir correctamente, porque esto producirá grandes resultados en tu vida. Por eso Jesús está diciendo, crean en el mensaje. Arrepentimiento quiere decir, vas a tener que cambiar tu manera de pensar. Tu manera de pensar conforme a las cosas que tú hacías en la vida, tus emociones, cómo sentías, cómo pensabas, enfrentabas las cosas o cómo decidías en la vida. Eso va a tener que ser un cambio total. Por eso necesitabas y necesitamos estar atentos a lo que dicen estas noticias. Es tiempo de creer correctamente, es tiempo de concluir correctamente, es tiempo de decidir correctamente, porque esto producirá grandes resultados para tu vida. Y Jesús está diciendo, crean en las noticias que yo les doy ahora. Crean que hay un nuevo futuro para ustedes y sus familias. Crean que hay una herencia preparada para ustedes por cuanto ya son hijos. Por cuanto el mensaje de la pasión de Cristo, de los padecimientos de Cristo, de la muerte y la resurrección de Cristo, ya quedó en sus corazones. Ya lo creyeron. Ahora crean que eso va a producir un gran destino para ustedes. Un nuevo tiempo, una nueva naturaleza, una nueva condición de vida. ¿Cuántos están contentos con este mensaje? Son buenas nuevas. Hoy soy portador de buenas nuevas. Cree en el mensaje. Cree en tu nueva condición. Una vida abundante para ti y para los tuyos. Voy a otra escritura en Juan capítulo 10, verso 10. Esto es la versión nueva, versión internacional. Juan 10, 10. Dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Está hablando de un ladrón. Está hablando de tinieblas, está hablando del ladrón que roba las vidas, que roba todo lo que puede acerca de los hombres. Está hablando de un ladrón, y esto es tipo y figura del enemigo, de Satanás, y es el que reina y gobierna en los sistemas del mundo, y los influencia a tal grado que les roba su propósito, les roba todo su potencial, y destruye generaciones. Y dice, Él vino a robar, matar y destruir. Y yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así es que cuando nos trasladan de esas tinieblas a la luz de Jesucristo, comienza a fluir en nosotros una vida abundante. Jesús nos impartió esa vida abundante en la cruz del Calvario. Cuando tú lo recibiste en tu corazón y le entregaste tu vida pasada, Él entró y entregó su vida abundante en ti. El viento del Espíritu de Dios comenzó a soplar dentro de ti. ¿A qué me refiero con esto? Que comenzó a traerte convicción, comenzó a convencerte, comenzó a redefinir toda tu vida, comenzó a darte entendimiento de las cosas que eran incorrectas y de las que son correctas. Y esto le empezó a dar forma a tu identidad. Y cada vez más está llevando el Espíritu Santo una obra dentro de tu corazón, convenciéndote y dándole forma a la imagen y semejanza de Dios a tu vida. Así que ahora Dios está impactando tu fe, está impactando lo que tú entiendes, está impactando todo. Ahora Dios habita dentro de ti. Y es muy importante, hoy te voy a hablar de 3 puntos muy importantes en qué consiste esta vida abundante. ¿Cuáles son estos 3 factores, estos 3 principios de la vida abundante que Jesús está diciendo? Yo vine para darles vida y vida en abundancia. Pero necesitamos conocer cuál es esa vida y necesitamos entender cómo la recibimos, porque es una vida abundante, no tiene limitaciones, es abundante en todas las áreas de tu vida y es infinita porque Él es Dios infinito. Así es que la vida que Jesús nos da como herencia es lo que voy ahora a explicarte. ¿Cuáles son esas cualidades de la vida abundante que Jesús nos ofrece? La vida que Jesús nos da como herencia. Y lo primero que tenemos que entender es ese maravilloso intercambio. Nos dio su condición. Eso es lo primero. Y su condición tiene 3 cosas muy importantes. La condición que vemos en Jesús, el modelo que vemos en Jesús en el Evangelio, haciendo milagros, enfrentando toda clase de cosas y saliendo victorioso. La maldad nunca lo pudo tocar. Pero ¿por qué esa condición estaba en Jesús? Porque Él está en la imagen y semejanza del Padre. Y esa condición fue la que heredamos en la cruz del Calvario. Esa condición fue la que
Él quería darnos, y cada latigazo en su espalda, y cada golpe que Él recibía, y cada dolor que su cuerpo percibía, Él se afirmaba en su espíritu, Él se afirmaba en su corazón diciendo, es que yo voy a intercambiar mi condición por la condición de ellos. Ellos tienen una condición de pecado, alejados del Padre, y están a expensas de toda maldad, y yo les voy a cambiar todo eso. Y por eso Jesús soportó toda esa maldad, para liberarnos a nosotros y darnos su condición. Y el primer punto de su condición es que Él es santo y sin pecado. Está apartado de la maldad. La maldad no puede tocarlo. Las tinieblas no pueden tocarlo. Santo y sin pecado es una condición impresionante. Sin dolor, sin culpa, sin ofensas, sin heridas. A tal grado que Él dice, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Él no agarró ninguna ofensa para sí mismo, hasta el momento en que tuvo que absorber toda la maldad de toda la humanidad, para que nosotros no tuviéramos que sufrir esto. El mal no lo puede tocar a Él, y esa misma condición quiere darnos a nosotros. No puede destruirnos, y esto permite que su Espíritu, el Espíritu Santo, habite dentro de ti, dentro de mí, que tengamos una relación impresionante con nuestro Dios, con nuestro Padre. Ese es el primer aspecto de la condición de Jesús que nos dio en ese intercambio. Cuando tú lo recibes, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, quiere decir, yo le entrego mis pecados, le entrego todo lo que he sido, y Él me entrega su condición de santo y sin pecado. El segundo punto de esta maravillosa condición es que Él tiene la imagen y semejanza del Padre. Una naturaleza que puede producir grandes resultados. Todo el potencial de Dios ahí entregado a nosotros. La capacidad de producir, la capacidad de dominio, de gobierno, de liderazgo. Todo eso está en esta naturaleza que Jesús también nos entregó. Iglesia, yo te estoy hablando de una herencia maravillosa y gloriosa. El apóstol Pablo dice en las Escrituras, en las cartas que él escribe a las iglesias, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gloria en una maravillosa herencia. Él quiere mostrar en este tiempo cuán abundantes son las riquezas de su gloria. Hay un gran potencial en ti y en mi iglesia para lograr grandes resultados e impactar a esta sociedad. La imagen y semejanza del Padre. Imagínense a Jesús causando una revolución en todas las ciudades donde llegaba. Las multitudes se agolpaban, porque Él era santo y sin pecado, y Él tenía una relación con el Espíritu de Dios, tenía una relación con el Padre, y su imagen y semejanza estaba manifestándose todo el tiempo, la imagen del Padre. Él mismo dice a sus discípulos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y el tercer fundamento de su condición es que tiene una fuente de favor y recursos disponibles, una fuente de favor y de recursos sobrenaturales y recursos naturales, disponible, y esto está también disponible para nosotros. Entonces Jesús dice, yo he venido para que sepan que esta condición, esta vida abundante que yo tengo, es para ustedes. La buena noticia es que esto es para ustedes y yo se los quiero entregar. La buena noticia es que Dios quiere que tú recibas esta herencia. Y solo te estoy hablando de un punto de la herencia, la condición de Jesús, santo y sin pecado, imagen y semejanza del Padre, y el favor y los recursos disponibles con toda autoridad y poder. Así es que la buena noticia que está diciendo Jesús, el reino se ha acercado, esa es la noticia para nosotros. Jesús ya fue a la cruz, Jesús ya hizo la salvación, y cuando tú te rendiste a Él y lo recibiste en tu corazón, entonces te fue impartida esta vida abundante. Ahora hay que recibirla por fe. Ahora la fe y el Espíritu Santo va a comenzar a darte entendimiento. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo pones en práctica? ¿Cómo pones en marcha todo esto? Para que tú vivas en victoria. Esta es la herencia del Padre para nosotros. El segundo aspecto de nuestra herencia es que por causa de ser santo y sin pecado, la imagen y semejanza del Padre en nosotros, y los recursos y el favor, entonces vamos nosotros produciendo una naturaleza en donde Él nos ha dado un corazón que ama, un corazón que sirve y es generoso.
Ese es la segunda aspecto o fundamento de nuestra herencia. Un corazón que ama, sirve y es generoso. En eso se notará que somos los hijos de Dios. En eso se notará que estamos viviendo estas realidades de ser santo y sin pecado. Estas realidades de la imagen y semejanza del Padre en nosotros. Estas realidades de tomar todos los recursos y producir los propósitos del reino de Dios en nuestras vidas. En eso se va a notar un corazón que ama, sirve y es generoso. Si tengo el estado de Jesús, entonces se produce en mí un corazón que sabe amar, que puede servir y que es generoso. Y él mismo lo anunció a través de los profetas. Ven conmigo a Ezequiel capítulo 36, verso 26 y 27 de la versión Reina Valera contemporánea. Ezequiel 36, verso 26. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. ¡Wow! Esto se cumplió en Jesús. No había manera de que pudiera haber un cambio en mi corazón hasta que Él vino y lo quitó y me dio un corazón nuevo. Por eso ahora puedo amar, puedo servir y puedo ser generoso. Y tú también, iglesia, lo puedes hacer. Les daré un corazón nuevo. Los profetas anunciaron esto, Ezequiel fue uno de ellos y anunció esto. Vendrán tiempo en que Dios les dará un corazón nuevo y pondrá sobre ustedes un espíritu nuevo y les quitará el corazón duro, esa dureza de corazón, y les dará un corazón sensible para que puedan amar, servir y ser generosos. Todos los generosos digan amén, todos los generosos digan yo soy uno de esos, he recibido ese corazón nuevo. Y dice el verso 27, y pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Así es que el mismo espíritu que ya está en nosotros, ese espíritu nuevo en nosotros, nos va a llevar a entender sus estatutos, nos va a llevar a entender que podemos obedecer y que pongamos en práctica sus principios. Por eso es que ahora ya no podemos tomar decisiones tan fácilmente negativas, ¿verdad? Porque sabemos que cuando tomamos una decisión negativa, las consecuencias de ello, porque hay algo aquí adentro, el Espíritu de Dios y un espíritu nuevo en nosotros que todo el tiempo nos está convenciendo. Eso no es correcto, eso no está bien, haz los cambios, corrige. Y entonces la imagen y semejanza del Padre va manifestándose cada vez más. En otras palabras, iglesia, el corazón de Dios ha sido implantado en nosotros, está dentro de nosotros. Ahora puedes amar, puedes servir a Dios y a los demás. Tu estilo de vida se convierte en sembrar y cosechar. Tú das y no te das cuenta, pero ese es un principio. Cuando somos generosos, entramos en un estilo de vida de siembra y de cosecha, de siembra y de cosecha. Y Él hace que funcione esto en tremendos resultados de cosecha. La generosidad comienza a moldear tu identidad. En eso se conocerán a los hijos de Dios, que aman, que son generosos. Lo que te adorna tu identidad, lo que le da una forma maravillosa, la generosidad. Entonces Dios nos está diciendo, fructifica y produce. Si quieres producir grandeza, eso es una realidad en el corazón de Dios. El corazón de Dios tiene esa capacidad de producir grandeza. Es como una semilla que se siembra y tiene el poder de producir una gran cosecha. Ven conmigo, voy a profundizar un poquito más en este punto 2 de siembra y cosecha. Juan capítulo 12, verso 26. Versión Reina Valera contemporánea. Dice así, si alguno me sirve, está hablando Jesús, si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Una de las cosas que mostró en el modelo que Jesús mostró a todo el mundo fue que Él no vino para ser servido, Él vino para servir. ¿Sabes? Y ese corazón está en la iglesia. Un corazón que sirve, un corazón que sirve.
No solo a los de tu casa, es muy bueno que sirvas a los de tu casa, es muy bueno que seas generoso con los tuyos, con los que tú amas, pero la generosidad se debe de extender más allá. Generosos con Dios, generosos con su iglesia, generosos con los que están en necesidad, generosos con las personas. Cuando tú eres generoso con Dios, cuando tú eres generoso con su iglesia, entonces Él honra de una manera muy especial. Jesús no vino a ser servido, sino vino a servir a los demás. Él está diciendo que el corazón del Padre está en ti. Y si alguno quiere seguir a Jesús, ¿cuántos quieren seguir a Jesús? ¿Cuántos quieren servir a Jesús? ¿Cuántos aman servir a Jesús? Y si alguno quiere seguirlo, tendrá que servir. ¿Me explico? Y dice, tendrá que hacer lo que yo hago. ¿Qué es lo que hace Jesús? Él dice, todo el tiempo estoy dando mi vida por las personas, todo el tiempo estoy preparando discípulos, todo el tiempo esa es mi comida, que haga la voluntad de mi Padre. Todo el tiempo estoy haciendo esto. Estoy al pendiente de lo que necesitan ellos. ¿Cuántos están entendiendo esta parte del corazón de Dios? Y sabes, está diciendo, si alguien quiere seguirme, me servirá. Y donde esté mi siervo, yo estaré con él. Mi presencia estará. Entonces es maravilloso porque cuando nosotros comenzamos a servir a Dios, comenzamos a seguirlo, no solo en las instrucciones, no solo en un estilo de vida que refleje quiénes somos, hijos de Dios, sino también para servir a los propósitos de su iglesia, a los propósitos de Él, entonces su presencia está con nosotros. Ahí estaré yo, donde ellos me sirvan, ahí estaré yo si ellos me quieren seguir. Y lo más impresionante es que dice, si alguno me sirve, entonces mi Padre le honrará. Sabes, nada de lo que tú y yo hagamos, nada se va a quedar sin una retribución de parte de Dios. No hay pérdidas en el reino de Dios. Todo se vuelve un estilo de vida de siembra y de cosecha, de siembra y de cosecha. Cuando Pablo está hablando acerca de los dones, habla de algunos que dice, los que tienen el don de servir, háganlo con diligencia, porque grande recompensa tienen para ustedes. Y Dios nos está llamando en este tiempo a ser servidores de sus propósitos. Servir en todo el tiempo, no importa las circunstancias. Eso está en tu naturaleza. Eso está ya en ti, iglesia. Servirás en todo momento, no importa la situación, no importa las circunstancias. Ahora que no nos estamos reuniendo presencialmente, tú puedes servir. Tú puedes unirte a un grupo de amistad, tú puedes servir con tus ofrendas y tus diezmos, tú puedes servir de muchas maneras. Eres como una semilla que es sembrada en esta vida. ¿Y sabes qué pasa cuando una semilla se siembra? Una semilla con la calidad y las características como tú y yo, con la imagen y semejanza del Padre, santo y sin pecado, y con todo el favor de Dios, es una semilla con naturaleza diferente. Dios nos ha transformado a una naturaleza diferente. Y cuando tú te siembras, ¿qué quiere decir eso? Cuando tú sirves a otras personas, cuando edificas, cuando los visitas, cuando los ayudas, cuando haces tus ofrendas y tus diezmos, todo eso sirve a los propósitos de una gran cosecha, para que el reino avance. Hay una escritura muy interesante para explicar un poco más esto. Génesis capítulo 8, verso 22. Versión nueva, versión internacional. Dios está diciendo estas palabras. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha. No se acabará esto. Habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Está diciendo aquí varios aspectos bien importantes. Dice, siempre habrá frío y calor, porque la semilla lo necesita. A veces tendremos tiempos de frío y tiempos de calor, pero eso forma el carácter. Lo necesita la semilla para hacerse fuerte. Eso forma el carácter de tu identidad. Pero siempre estarás sirviendo. Nosotros no servimos porque, pues es que hoy salió el sol y ahora sí servimos. Hay calorcito, vamos a servir. No, hemos tenido que salir en lluvias, hemos tenido que salir en fríos. Esto es lo natural. Pero a veces hay fríos en los acontecimientos de nuestra vida, como que estamos pasando tiempos de frío o tiempos de escasez o tiempos adversos, pero nosotros sembramos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos viendo a personas, todo el tiempo. Cuando alguien nos habla por teléfono y pide un consejo, nosotros nos damos todo lo que somos.
y todo lo que tenemos. Y a veces nos dicen gracias, a veces no, pero no importa, nos sembramos nosotros. ¿Me explico? Siempre estarás sirviendo, no importa la situación y la circunstancia. Esto no está definido de cómo te sientes o las emociones o nada de eso. Oh, es que hoy sí siento. No, tú eres una semilla, eres como una semilla, eres a la imagen y semejanza del Padre. Dice también que habrá verano e invierno, y esas son temporadas que ayudan a crecer. Pero tú sigues siendo una buena semilla del reino que se siembra en esta tierra. Alrededor hay personas que te están escuchando, que están escuchando lo que tú haces, lo que tú dices. Y Dios nos ha estado diciendo, conviértanse en buena semilla. Dice, habrá luz y oscuridad también. Y a veces estarás sin saber qué hacer o cómo decidir, como que en un poco de oscuridad al respecto. Pero la luz no te faltará nunca. A veces tendrás mucha luz y mucha sabiduría fluyendo en ti para decidir y hacer las cosas. A veces no sabrás cómo. Pero eso es necesario también, que haya luz y oscuridad en ese sentido. Entendimiento y sabiduría. Pero tu corazón de siervo, tu corazón lleno de amor, tiene el poder de fructificar en cualquier clima, en cualquier temporada, en cualquier clase de terreno. Tú tienes que darte a las personas. Siempre habrá siembra y cosecha. ¿Por qué creen ustedes que al final de cada reunión yo hablo una pequeña plática acerca de sembrar y cosechar? Los que apenas están llegando a la iglesia, tenemos varios que se conectan los domingos y no saben cómo es esto de dar y hacer donativos en dinero, hacer donativos en ofrendas. Esas son las ofrendas, se hacen donativos para la iglesia. Pero esos donativos que nosotros hablamos son las ofrendas, pero más allá de los recursos materiales que se dan, es practicar la generosidad que hay en nosotros ya para la iglesia. Cuando damos a la iglesia, estamos honrando a Dios, estamos estableciendo un vínculo de honra con nuestro Padre, estamos diciendo, esa es la iglesia que a mí me ha edificado, que a mí me ha ayudado a crecer, que cuando estaba en los peores momentos me ayudó. Yo vine enfermo a la iglesia y fui sanado a través Dios me sanó a través de la iglesia y a través de las personas que Él puso, ¿verdad? Dirigiendo a la iglesia, en fin. Entonces entendemos que Dios lo hace a través de personas y a través de su iglesia y honramos. Y podemos estar agradecidos y ser generosos. ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios que tiene el amor, la generosidad y el servicio en su corazón siembra su vida? ¿Qué pasa cuando hace eso? Yo te garantizo, porque Jesús lo dijo, tendrán 100 veces más de lo que hayan sembrado. Siempre habrá cosecha. Pasarán tal vez por momentos de invierno o de noche, porque la semilla lo necesita para fortalecerse, el carácter se necesita fortalecer, la integridad se necesita formarse, pero no importa, siempre habrá cosecha. David dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y moraré por largos días en su presencia. ¿Por qué determina decir esto en el Salmo 23? ¿Por qué dice esto? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Porque él sabía que Dios había transformado su corazón y que Él se daba a su nación y que Él había dado su vida por su nación y que Él servía con amor a su nación. Y Él decía, oh, no me cabe duda, yo estoy sembrando, dando a los demás. ¿Por qué? Porque el Padre me seguirá con el bien y con su misericordia en una gran cosecha todos los días de mi vida. Así es que yo les hablo a todos los generosos. Yo les hablo, y si tú piensas que no eres lo suficientemente generoso, quita de tu mente y de tu corazón esa mentira, porque ya tienes el corazón del Padre. Eres tan generoso y tan generosa que tú puedes entrar en esos ciclos de siembra y de abundante cosecha. Prosperidad, oportunidades, recursos. Lo que está diciendo David es esto. La prosperidad, las oportunidades, los recursos me seguirán todos los días de mi vida y habitaré en su presencia por siempre. Esa palabra es para ti, iglesia. Date la oportunidad de desarrollar y de proyectar ese corazón de amor, de servicio y de generosidad, porque ya está en ti. Esta iglesia es una asignación para que tú puedas practicar todo esto. Todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes y todo lo que tú puedes hacer, siémbralo
y vas a cosechar grandes cosas. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios puede hacer, lo puso en Jesús. Y Jesús lo entregó completamente, no se quedó con nada, lo entregó todo y dio una gran cosecha de salvación para muchas generaciones, vida eterna. Y ese es el mismo sentir que está en nosotros. Por eso, iglesia, esta iglesia no debe de tener ningún conflicto, ningún problema en ser próspera. Una iglesia próspera. ¿Por qué? Porque hay mucha generosidad en cada uno de sus miembros y en cada familia. Próspera. Sé generoso con los tuyos, por supuesto. Sé generoso con las personas que te rodean. Pero principalmente sé generoso con Dios. Porque si tú eres generoso con Dios, entonces hay más semilla, hay más honra que Él te da para los tuyos y para todos los que te rodean. Esa es la clave. Cuando tu prioridad es Dios. ¿Y cómo puedo ser generoso con Dios? A través de la iglesia. A través del sistema de las ofrendas y los diezmos. Es como hemos visto la prosperidad de muchos de ustedes. Hemos visto cómo Dios les da favor en sus negocios, les da favor en sus relaciones matrimoniales, en sus familias, porque han sido entendidos cuando tú tomas en primer lugar a Dios. Ese es el corazón del Padre. Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y eso ya está en nosotros. ¿Cuántos están contentos? Así es que hemos visto dos fundamentos de la herencia de Cristo, ¿verdad? La condición, santo y sin pecado, la imagen y semejanza del Padre, y recursos y el favor de Dios disponibles. Puso su espíritu dentro de nosotros, ¿verdad? Y lo segundo fue ese corazón que ama, que sirve y que es generoso, ya en la acción, ¿verdad? Y entonces, por ser generoso, tú entras en ciclos de siembra y cosecha, principios poderosos que te llevan a prosperar. Y el tercer fundamento es el entendimiento de los diseños de Dios para la vida. Entendimiento de los diseños de Dios para la vida. El Espíritu Santo te enseñará y te ayudará a entender a través de la enseñanza, de la revelación y de tu fe, ¿verdad? Y tu misión va a ser concluir poderosamente, creerlo y hacerlo parte de ti y establecerlo en tu vida, apropiártelo. A veces no tienes todavía la evidencia, ¿verdad? Pero tú dices, sé que tengo que hacer lo correcto, pero ¿será que llegue lo que necesito? ¿Será que llegue a una recompensa? ¿Será que llegue algo que estoy requiriendo ahora? Y entonces estás dudando, pero no lo dudes, no lo dudes. Decide con base en los modelos, en los diseños de Dios, para la familia, para la pareja, para toda clase de decisiones que tengas que tomar, tu economía, en fin. Cuando tú decides correctamente, entonces viene una gran cosecha. ¿Sabes? Porque el apóstol Pablo nos muestra que hay una generación que no conocía estos diseños y estos modelos y no sabían decidir, y era una generación falta de entendimiento. Esto lo muestra en Efesios capítulo 4, y voy a leer del verso 18 al 21, la versión Reina Valera contemporánea. Efesios 4, 18, y dice: esa gente tiene el entendimiento entenebrecido, o sea, está en oscuridad, no tiene la sabiduría de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. ¿Se dan cuenta? Hay tinieblas y hay corazón duro. Y dice, esta gente está con el entendimiento entenebrecido y por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Y Jesús dice, yo vine para darles vida y vida en abundancia. Y no podemos, iglesia, vivir ajenos a esa vida. No podemos tomar y decir, voy a hacer mi vida, voy a producir muchos recursos, muchos beneficios, y ahí voy a la iglesia de vez en cuando. Eso es vivir ajenos a la vida de Dios. No podemos ser de esos porque no tenemos el entendimiento entenebrecido y nuestro corazón no está duro. Hemos entendido que nos dieron una nueva condición. Hemos entendido que el corazón del Padre ya lo puso acá en nosotros y nos dio un nuevo espíritu. Pero aquí hay una generación que no sabía esto. Dice el verso 19, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. O sea, avidez habla de, se apasionaron por todas esas cosas incorrectas, toda clase de impureza. Verso 20,
Iglesia, pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. 21. Si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por él de acuerdo con la verdad que está en Jesús. Y yo pregunto, ¿has sido enseñado de acuerdo con la verdad que está en Jesús? Cuando la pastora o yo nos ponemos delante de ti a enseñarte, tenemos cuidado de que la verdad que está en Jesús sea transmitida correctamente a tu vida, porque no queremos que aprendas algo diferente. Y ustedes no aprendieron de Cristo cosa diferente. La verdad que oyeron o el mensaje que oyeron es verdadero, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. Y la verdad que está en Jesús es que Él quiere darte una vida abundante. No que andemos alejados de la vida de Dios, no que andemos con el entendimiento entenebrecido, que tomemos decisiones de alejarnos y de irnos a hacer nuestra vida porque Dios está conmigo, me va a prosperar y por eso me voy. No, Dios está diciendo, conoce los modelos, conoce y entiende los diseños. Porque entonces, si has sido enseñado de acuerdo a la verdad que está en Jesús, comenzarás a entender diseños. Porque mira, no podrás prosperar sin diseños del reino. No podrás construir un gran futuro sin un diseño correcto. No hay matrimonios de largo plazo sin un diseño correcto. Si hay algo en esta vida que perdure por siempre y esté funcionando y produciendo en el diseño correcto, quiere decir que entonces está operando con base en los diseños del reino. Sus principios permanecen para siempre. Esta herencia ya está en ti. Solo que puede ser que no esté aún en tus convicciones o que tu fe todavía no haya sido abarcada por todo esto. Por eso es que esta palabra cada vez hablamos de identidad, de propósito, de herencia y de destino, para que en tu fe tú puedas entender que estas cosas ya se dieron. La pasión de Cristo fue que tú tuvieras una condición como la de Él, que tú tuvieras un corazón como el de Él, el corazón del Padre en ti, y que tú pudieras entender todos los modelos y los diseños de Dios, del reino de Dios, para producirlos en esta vida. Esa es nuestra herencia. Tu vida es como una semilla, la semilla del reino, que se siembra en esta tierra. Él sembró muchos hijos en esta tierra, para que surja una gran cosecha de la cultura del reino, para que sean impactadas todas las naciones y las sociedades a través de su iglesia.